Amada Iglesia, tengan todos muy buenos días. Deseo que Dios les bendiga en gran manera. Damos gracias a Dios porque una vez más, amados hermanos, se nos permite tener un tiempo para meditar en la preciosa palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a este espacio. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema La fe más allá de la muerte. La fe más allá de la muerte. Y vamos a estar fundamentando la enseñanza del día de hoy en la carta a los Hebreos capítulo 11 de los versículos 13 al 16. Allí la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que éstos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El objetivo de la enseñanza del día de hoy es comprender que la fe verdadera se fundamenta en las promesas de Dios. Nos da identidad y nos enfoca en nuestra meta como creyentes. El autor de Hebreos nos presenta en esta sección de la Escritura una estrecha conexión entre la fe de los antepasados de Israel y la fe de los cristianos aprendiendo a confiar en Dios en su propia situación. Los patriarcas del pueblo de Israel esperaron una recompensa que estaba más allá de su herencia terrenal. No tenían la misma promesa clara de una patria celestial como nosotros, pero Dios se deleitó en su fe y por medio de Jesucristo les ha preparado, al igual que a cada creyente, una ciudad celestial donde habitar. Esa ciudad celestial la menciona la carta a los Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 22, donde dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, una primera sección de la enseñanza del día de hoy, que está en el inciso A en sus cartillas, y es el carácter de aquellos que murieron confiados en las promesas de Dios por la fe. El versículo 13 del texto que leímos dice que conforme a la fe murieron todos estos. Y los versos en el contexto inmediato anterior nos indican que todos estos se refiere a personajes de la antigüedad que por la fe alcanzaron buen testimonio y que los hemos venido estudiando en las enseñanzas anteriores. Estos personajes son Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara. Recordemos entonces, amados hermanos, qué caracterizó a cada uno de estos hombres y mujeres de fe. Y en primer lugar vamos a estar mirando a Abel. Abel en Génesis 4, versículos 3 y 4, la palabra habla de él y dice de la siguiente manera: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y lo primero entonces que miramos, que observamos aquí, es que Abel daba a Dios las primicias, daba lo primero a Dios. Eso hacía parte del carácter de Abel. Él separaba para Dios lo primero. Pero también dice el texto bíblico que Abel separaba para Dios lo mejor.
Dice que de entre sus ovejas él escogía de lo más gordo. La palabra más es un adverbio comparativo que indica en mayor cantidad, en grado superior, con intensidad y abundancia. Abel preparaba para Dios lo mejor. También el texto nos indica que Dios se agradó de Abel y de su ofrenda. Abel llevaba una vida agradable al Señor, y la vida del creyente debe ser ofrenda agradable a Dios. Abel con su vida nos enseña que por la fe el creyente da a Dios lo primero, lo mejor y lo que es agradable a Él. Un segundo personaje que estaremos observando es Enoc. Enoc en Génesis 5, los versículos 21 al 24 hablan de él. Dice la palabra: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y una primera cosa que observamos, de acuerdo al texto bíblico, es que Enoc caminó con Dios. Enoc vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Enoc no conoció la muerte. Dios le tomó para sí. Y la vida de Enoc nos enseña que por la fe el creyente debe vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Debe caminar con Dios. Un tercer personaje que veremos el día de hoy es a Noé. Noé, descrito en Génesis 6, del versículo 9 en adelante, dice que Noé era justo. Noé era justo, actuaba con justicia. Noé era perfecto, perfecto sin mancha. Noé era perfecto, sin pecado, alejado del pecado. Dice la palabra también que Noé caminó con Dios. A pesar del ambiente pecaminoso que le rodeaba, Noé caminó con Dios. Noé mantuvo una relación cercana con Dios. Noé fue escogido, además de eso, para hacer pacto con Dios. Fue digno de ser llamado a concertar un pacto con el Señor. Además, Noé fue separado para tener vida. Fue digno de salvación en el diluvio. Y Noé, dice la palabra, fue obediente a Dios. Y la vida de Noé nos enseña que por la fe el creyente obedece a Dios. Lleva una vida de rectitud y de práctica de la justicia. Un cuarto personaje es Abraham. En Génesis capítulo 12 nos habla acerca de que Abraham obedeció a Dios al dejar todo y dirigirse a un lugar desconocido, un lugar no determinado. Y en el capítulo 22 de Génesis nos muestra que Abraham, por la fe, no rehusó ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio para el Señor. La obediencia es una característica innata de los hombres y mujeres de fe. Abraham nos enseña con su vida que por la fe podemos ser obedientes a Dios a pesar de las circunstancias que nos rodean. Y un quinto personaje que veremos el día de hoy en esta sección es a Sara. Sara, descrita en el libro de Génesis, en el capítulo 18, creyó en las promesas y en la fidelidad de Dios, concibiendo y teniendo un hijo en su vejez. El apelativo de creyente lo recibe todo aquel que ha puesto su confianza en Dios y sus promesas. Entonces, la vida de Sara nos recuerda que con su ejemplo de haber creído verdaderamente, nos enseña a nosotros que haber creído en el Señor Jesucristo trae certeza a nuestra vida de que recibiremos la promesa de perdón, salvación y vida eterna.
Todos estos personajes bíblicos murieron confiados en las promesas de Dios por la fe. Veamos entonces en la segunda sección de nuestra enseñanza de hoy, la fe ante la expectativa de la muerte. La fe ante la expectativa de la muerte. El versículo 13 del texto en estudio dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los personajes bíblicos anteriormente citados se mantuvieron firmes en la fe, creyendo que Dios cumpliría sus promesas, aun si llegase para cada uno de ellos el momento de morir sin alcanzar a experimentar tales promesas. Eso nos permite entender que la fe verdadera hace posible, primero, afrontar la muerte física con la certeza de que Dios cumplirá sus promesas. La fe verdadera hace posible, en segunda instancia, mantener la esperanza aún sin vivir las promesas de Dios. Lo tercero que nos permite es mantener nuestra mirada en la meta que es Cristo Jesús. El versículo 13 dice, mirándolo de lejos. Nuestra meta hacia donde debemos observar es Cristo Jesús. Lo cuarto es que la fe verdadera hace posible tener la certeza de que recibiremos lo prometido. Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El versículo 13 del texto en estudio dice, creyéndolo, teniendo la certeza de que recibiremos lo prometido. Lo quinto, que nos dice que la fe verdadera hace posible también dar la bienvenida y abrazar lo prometido por Dios, aún sin experimentarlo. El versículo 13 dice saludándolo, pero esa palabra traduce encerrar en los brazos, es decir, dar la bienvenida, saludar, abrazar. La verdadera fe hace posible dar la bienvenida y abrazar lo prometido por Dios, aún sin experimentar. Lo sexto es que la fe verdadera hace posible confesar nuestra posición como ciudadanos del reino de Dios. El versículo 13 dice confesando, argumentando y viviendo como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Extranjeros porque no pertenecemos al mundo, nuestra ciudadanía está en el reino de Dios. Y peregrinos porque transitamos temporalmente por esta tierra en camino hacia la patria celestial. Hay allí una reflexión en esta sección de la enseñanza en sus cartillas que dice: aquellos hombres y mujeres que creyeron en el Señor, al igual que nosotros hoy, experimentamos una fe verdadera al guardar la certeza de que Dios es fiel a pesar de las circunstancias que podamos experimentar en nuestra vida terrenal y a la expectativa de que nuestros días finalizarán. Pablo, ante la perspectiva de la muerte, dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La tercera sección de la enseñanza que veremos el día de hoy está en el inciso C, en sus cartillas, y es: la fe verdadera nos identifica y enfoca en nuestra meta como creyentes. La fe verdadera nos identifica y enfoca en nuestra meta.
Los creyentes han de manifestar el carácter que es consecuente con su renacimiento y esperanza. Al ser elegidos, los creyentes adquieren por la fe una nueva identidad como ciudadanos del reino de Dios y se enfocan en la meta que es Cristo Jesús, el Rey de la patria celestial. Entonces lo primero que veremos en esta sección es que la fe verdadera nos da una identidad. La fe verdadera nos da una identidad. El versículo 13 dice en la sección B, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y esta palabra extranjeros denota a un forastero o desconocido. El vocablo implica una persona que no tiene derecho ni estado legal. El discípulo de Cristo es extranjero, es decir, sin derechos en este mundo. Está en el mundo, pero no pertenece a él. El creyente no se ajusta a la manera de vivir del mundo. La nacionalidad del creyente es espiritual, está en los cielos, es en el reino de los cielos donde el creyente tiene pleno derecho. Lo segundo es que el creyente adquiere el carácter de peregrino. Peregrino, es decir, esto es una persona sin hogar. El término griego traduce residentes temporales. La palabra griega aquí significa residente en un lugar extraño. Denota una persona expatriada o exiliada, alejado de su propio pueblo. Aquellos cuya patria es la celestial son por ello mismo peregrinos sobre la tierra. Así como el pueblo de Israel realizó un largo peregrinaje por el desierto para llegar a la tierra prometida, de igual forma el discípulo de Cristo es peregrino, transita de manera temporal en esta tierra hacia su verdadero hogar, que es la patria celestial del reino de los cielos. Lo segundo es que la fe verdadera nos enfoca en alcanzar la meta. La fe verdadera nos enfoca en alcanzar la meta. El versículo 14 dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y lo primero que podemos observar aquí es que la fe verdadera nos impulsa a declarar y vivir como extranjeros y peregrinos, primeramente. Y lo segundo es que la fe verdadera nos enfoca en el alcance de nuestra meta como creyentes, la patria celestial bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Lo tercero es que la fe verdadera nos hace conscientes de que debemos permanecer en la carrera hacia la meta. Por nuestro pensamiento no debe pasar la posibilidad de regresar atrás. El texto bíblico dice en el versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella, refiriéndose a la patria, en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Tenemos allí una reflexión en nuestras cartillas de esta sección de la enseñanza que dice que aquellos que son conscientes de su identidad como ciudadanos del reino de Dios, que los convierte en extranjeros y peregrinos, tienen claridad de hacia dónde se dirigen. Conocen cuál es su norte y a pesar de las circunstancias adversas que puedan enfrentar por la fe, no pierden el rumbo hacia Cristo y su reino celestial. Una cuarta y última sección de la enseñanza del día de hoy está en el inciso D en su cartilla y es anhelando la ciudadanía celestial por la fe y recibiendo el reconocimiento de Dios por ello. Anhelando la ciudadanía celestial por la fe y recibiendo el reconocimiento de Dios por ello.
El versículo 16 del texto en estudio dice que, pero anhelaban una mejor, es decir, una patria, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El anhelo de aquellos hombres, ejemplo de fe, era el de recibir una posición ciudadana mejor que aquella que ofrecía el mundo en contexto. Entonces, lo primero que podemos observar aquí es que el creyente por la fe anhela de manera natural a ser parte de la patria celestial. El creyente por la fe anhela de manera natural a ser parte de la patria celestial. La palabra anhelar aquí tiene el matiz de desear intensamente. El creyente por la fe siente de manera natural un deseo intenso por hacer parte de la patria celestial. Lo segundo es que Dios reconoce y otorga ciudadanía en su reino por la fe. Dios reconoce y otorga ciudadanía en su reino por la fe. El versículo 16 nuevamente dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La expresión por lo cual indica que hay condicionamientos para que Dios nos otorgue ciudadanía en su reino y no se avergüence de nosotros. Y eso tiene que ver con que debemos anhelar, desear intensamente hacer parte de la patria celestial, reconociendo que primero anhelar la patria celestial es anhelar algo superior. Anhelar la patria celestial es anhelar algo superior. Dios ha preparado un lugar para aquellos que por la fe desean y viven el reino de Dios. Una reflexión final es que el creyente debe anhelar intensamente llevar a la práctica el carácter de un ciudadano de la patria celestial, experimentando una fe genuina, fruto de la escogencia divina y de una relación estrecha con Dios. Conclusiones, amados hermanos. Una vida de verdadera fe se fundamenta en las promesas de Dios expresadas en su palabra. Una vida de verdadera fe nos identifica como ciudadanos del reino de Dios que adoptan la condición de extranjeros y peregrinos en esta tierra. Estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo. Una vida de verdadera fe nos enfoca en la meta suprema que es Cristo Jesús y su reino, y nos fortalece para mantenernos en el camino hacia la meta a pesar de las circunstancias que podamos vivir en un momento determinado. Amados hermanos, deseo que la preciosa palabra de Dios una vez más haya edificado sus vidas para gloria y honra de nuestro Dios. El Señor les bendiga.